Si alguna vez se ha preguntado cómo es el rostro de la depravación, estos acusados pintan un cuadro muy vívido. Desde asesinatos a sangre fría hasta canibalismo, están a punto de presenciar los momentos más impactantes jamás grabados. Comencemos. Estamos ante uno de los asesinos en serie más prolíficos jamás conocidos y con razón. Asesinó, descuartizó y canibalizó a 17 varones entre 1978 y 1991. Nunca quise la libertad. Francamente, quería la muerte para mí. Tome asiento en el Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, donde se discuten los horribles y espeluznantes detalles de este caso, y Dahmer está a punto de ser sentenciado. Nacido el 21 de mayo de 1960, Jeffrey Dahmer empezó como cualquier otro niño normal, con su padre, químico investigador, y su madre, instructora de máquinas de teletipo. Ya desde los 4 años, Dahmer mostraba fascinación por los animales muertos. A esa edad, a menudo presenciaba cómo su padre sacaba huesos de animales de debajo de la casa familiar. Todo lo que sé es que quería ver cómo eran las entrañas de estos animales. Puede haber habido algo de violencia, algún sentimiento subconsciente de violencia, pero yo solo era una compulsión. Según Lionel, el padre de Dahmer, el joven Dahmer parecía extrañamente emocionado por el sonido que hacían los huesos y se preocupó por los huesos de animales. Recorría la casa en busca de estos huesos y también exploraba los cuerpos de animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. Aunque esto parecía ser un interés infantil, pronto se convertiría en algo más siniestro. Intenté crear zombies vivos, con ácido clorhídrico y un taladro, pero nunca funcionó. No, matar no era el objetivo, solo quería tener a la persona bajo mi completo control para hacer lo que quisiera. Cuando Dahmer llegó a la pubertad, descubrió que estaba sexualmente interesado en los chicos y empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa a principios o mediados de su adolescencia. Sus fantasías masturbatorias crecieron gradualmente hasta centrarse en pechos y torsos, lo que finalmente le llevó a interesarse por la disección. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, cuando acababa de cumplir 18 años. Recogió a un autoestopista adolescente llamado Stephen Mark Hicks y lo llevó a su casa tras prometerle unas cervezas, ya que tenía la casa para él solo. Según Dahmer, la visión de Hicks con el torso desnudo al borde de la carretera despertó sus sentimientos sexuales, aunque cuando Hicks empezó a hablar de chicas, supo que cualquier insinuación sexual que hiciera sería rechazada. Tenía este deseo obsesivo y pensamientos queriendo controlarlos, no sé cómo decirlo, poseerlas permanentemente. Y por eso las mataste, cierto. Hicks trató de irse y Dahmer se negó. Atacó y apaleó a Hicks con una mancuerna de 10 libras y lo estranguló hasta matarlo con la barra de la mancuerna. A continuación, Dahmer diseccionó el cadáver de Hicks en el sótano y enterró los restos en el patio trasero de su casa. Así comenzó la ola de asesinatos de Jeffrey Dahmer. Él seguiría adelante para asesinar a 16 hombres más, con su víctima más joven, siendo 14 años de edad. Afirmó que matar porque quería mantener a sus víctimas con él, y por eso las mató. Cierto. No porque estuviera enojado con ellos, no porque las odiara, sino porque quería mantenerlas conmigo. A menudo recogía a sus víctimas en clubes gay y las atraía a su apartamento con la promesa de pagar en efectivo por sus fotos desnudas. Una vez que entraban, Dahmer drogaba y luego asesinaba a estos hombres. También se quedaba con varias partes del cuerpo de sus víctimas y se comía otras. El 22 de julio de 1991, Dahmer se acercó a 3 hombres con una oferta de $100 para que le acompañaran a su apartamento, a posar para fotografías desnudos, beber cerveza y simplemente hacerle compañía. Cuando mató a estos hombres. Después, ¿le repugnó? ¿Estaba disgustado? No, en ese momento fue casi adictivo. Fue casi una oleada de energía. Una del trío, Tracy Edwards, de 32 años, accedió a acompañarlo a su apartamento. Al entrar en el apartamento de Dahmer, Edwards notó un olor nauseabundo y varias cajas de ácido clorhídrico en el suelo, que Dahmer decía utilizar para limpiar ladrillos. Desde allí, Dahmer esposó a Edwards y en algún momento colocó su cabeza sobre el pecho de Edwards. Escuchó los latidos de su corazón y, con el cuchillo apretado contra él, informó a Edwards de que tenía intención de comerse su corazón. ¿Qué le pareció qué estaba haciendo con su cabeza? ¿Qué intentaba hacer? Como si estuviera escuchando mi corazón. Porque en un momento dado me dijo que iba a comerse mi corazón. Afortunadamente, Edwards fue capaz de atacar y escapar del apartamento de Dahmer y se las arregló para hacer señas a 2 agentes de policía de Milwaukee. Estos intentaron utilizar sus llaves para liberar a Edwards, pero al no funcionar,
Edward se ofreció voluntario para llevarles de vuelta al apartamento de Dahmer. En el apartamento de Dahmer, uno de los agentes vio un gran cuchillo debajo de la cama. En un cajón abierto, también descubrió fotos Polaroid de cuerpos humanos en diversas fases de desmembramiento. Tras investigar más a fondo, los agentes descubrieron la cabeza recién cortada de un hombre negro en su frigorífico. Este fue el momento en que los horrendos crímenes de Jeffrey Dahmer se revelaron al mundo. Dahmer fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Si estuvieras en las calles ahora, ¿seguirías cometiendo los crímenes? Probablemente. Si esto no hubiera sucedido, no hay duda de que probablemente estaría. Su juicio fue nada menos que un espectáculo, con una sala cargada de emociones y las familias de las víctimas, todos a la espera de obtener una libra de carne de Dahmer. Los testimonios y las declaraciones de impacto de las víctimas presentados ante el tribunal también fueron espeluznantes y emocionalmente cargados. Luego llevó el cuerpo al sótano, lo descarnó, lo puso en una bolsa de basura y guardó el cráneo. Guardó el cráneo durante varios meses y lo llevó a su apartamento de la calle 24. Jeffrey, te odio, hijo de puta. Te odio. No me jodas, Jeffrey. Te mataría, maldita sea. Al final, Jeffrey Dahmer fue condenado a 16 cadenas perpetuas sin libertad condicional. El tribunal impondrá una cadena perpetua más 10 años adicionales por criminalidad habitual. Finalmente, fue apaleado hasta la muerte por un compañero de prisión. Si pensabas que el caso de Jeffrey Dahmer era único, espera a conocer a Mark Latunsky, un hombre de 52 años que no solo asesinó a su víctima, sino que se comió partes de su cuerpo, incluido un testículo. Eso fue cuando tomé sus bolas. Se las corté y las subí, y me los comí. Vamos a Shiawassee County Circuit Court, donde Latunsky está a punto de enfrentarse a la justicia por este horripilante crimen. El 24 de diciembre de 2019, Kevin Bacon, de 25 años, fue reportado desaparecido por su familia después de que no bajara para el desayuno de Navidad. La policía finalmente descubriría el cuerpo de Bacon colgando por los tobillos de las vigas en el sótano de Mark Latunsky, en su casa en Bennington Township, el 28 de diciembre. Tenía la garganta rebanada y también había sufrido una puñalada en la espalda. Describió las cosas que quería. Hicimos el acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Yo haría desaparecer su cuerpo. Según los informes, Latunsky había conocido a Bacon, estudiante de la Universidad de Michigan Flint y peluquero, en la aplicación de citas Grindr, y ambos decidieron encontrarse físicamente en casa de Latunsky. En sus confesiones, Latunsky admitió haber apuñalado a Bacon por la espalda, haberle cortado los testículos y habérselos comido. Fue el compañero de piso de Bacon quien mencionó que había ido a encontrarse con alguien de una aplicación de citas antes de que la policía pudiera seguirle la pista hasta la casa de Latunsky. ¿En qué sitios lo conoció? Caramba, creo que ese era Grindr. Antes del asesinato de Bacon, Latunsky había tenido varios encontronazos con las autoridades. En octubre de 2019, el 911 recibió una llamada de socorro de un hombre de Nueva York que decía haberse despertado en el sótano de Latunsky sin saber cómo había llegado allí. Sus palabras fueron: «Quiero que sepan cómo nunca me ha pasado algo así. No sé si me drogó. Todo lo que sé es que acabé encerrado en el puto sótano. ¿Vale? Encadenado en el sótano». El 25 de noviembre, aproximadamente un mes después del primer incidente, el 911 recibió otra llamada de una víctima diferente que declaró que acababa de escapar de la casa de Latunsky tras temer que le retuvieran contra su voluntad y le encadenaran en el sótano de Latunsky. «Hey, solo estoy tratando de escapar de un tipo espeluznante. Me tenía atado en su sótano. Lo siento, ¿qué es eso? Me persigue. Ayúdame». En otras 2 ocasiones, la policía recibió informes sobre hombres escapando de la casa de Latunsky. Su vecino incluso mencionó cómo uno de los hombres cubierto de sangre corrió hasta su puerta en su intento de escapar de Latunsky. Por desgracia, Bacon no tuvo tanta suerte y murió. Fue entonces cuando le quité las pelotas. Se las corté y me las comí, y me las comí. Latunsky fue acusado de asesinato en primer grado del que se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Que era una persona generosa, amable, y él querría que todo el mundo para seguir adelante y hacer lo que tenían que hacer para sus metas y sueños. Como estamos a punto de descubrir, Mark Latunsky no es el único depravado de esta lista. Armin Meiwes era un caníbal que no solo se consiguió una víctima dispuesta, sino que procedió a freír y comerse a otro hombre. Maté a un hombre, lo masacré y me lo comí. Desde entonces siempre está conmigo. Vamos a un tribunal de Frankfurt en Alemania, donde vamos a conocer los detalles de este escalofriante crimen. Para el que no lo sabía, Armin Meiwes, de 42 años, era un hombre normal. Trabajaba como técnico de reparación de ordenadores y llevaba una vida bastante normal en la ciudad alemana de Rothenburg.
Maywes era casi el vecino perfecto. Ayudaba a otros residentes a cortar el césped, arreglaba sus aparatos e incluso les invitaba a cenar. Recuerdo que una noche se me estropeó el ordenador y lo llamé después de medianoche. Le grité: «Ven aquí y arréglamelo». 3 minutos más tarde, él estaba allí. Lo que nadie sabía era que Maywes tenía un lado oscuro. Desde los 8 años, Maywes ya fantaseaba con el canibalismo. En marzo de 2001, Maywes publicó un anuncio en Internet en el que decía que buscaba a un joven de entre 18 y 25 años con buen cuerpo para sacrificarlo y luego consumirlo. Si se va a comer el cuerpo, tiene que estar muerto, eso está claro. Muchos voluntarios respondieron al anuncio, pero al final se echaron atrás. Bernd Jürgen Armando Brandes, ingeniero berlinés de 43 años, respondió al anuncio, y ambos decidieron reunirse en casa de Maywes. Allí grabaron un vídeo en el que se veía a Brandes ingiriendo 20 somníferos y un bote de jarabe para la tos antes de que Maywes decidiera amputarle el pene con su aprobación. Según los informes, Brandes insistió inicialmente en que Maywes intentara arrancarle el pene a mordiscos. Esto no funcionó, y finalmente Maywes utilizó un cuchillo para arrancárselo. Decidieron comérselo crudo, pero al ver que estaba demasiado duro, Maywes frió el pene, pero para entonces ya estaba demasiado quemado para consumirlo. Entonces cortó el pene en trozos y se lo dio de comer a su perro. Sabe a cerdo, pero más duro, sustancial. Brandes, que ya sangraba abundantemente, se metió en la bañera de Maywes para darse un baño, mientras Maywes leía un libro de Star Trek. Después de notar que Brandes estaba entrando y saliendo de la conciencia, Maywes finalmente lo apuñaló en la garganta y procedió a colgar el cuerpo de Brandes en un gancho de carne. Separé la cabeza de su cuerpo. Lo colgué del techo. Luego le quité los órganos y lo corté por la mitad. Como si eso no fuera suficiente, Maywes desmembró y se comió el cadáver durante los 10 meses siguientes, almacenando las partes del cuerpo en su congelador, bajo cajas de pizza y consumiendo hasta 20 kilos de la carne. Maté a un hombre, lo masacré y me lo comí. Desde entonces siempre está conmigo. En sus confesiones, Maywes admitió haber cocinado partes de Brandes y que con cada bocado mi recuerdo de él se hacía más fuerte. Finalmente, fue detenido en diciembre de 2002, cuando un estudiante universitario informó a la policía sobre su anuncio de búsqueda de víctimas. Cuando los investigadores registraron su casa, descubrieron partes del cuerpo de Brandes y la cinta de vídeo que mostraba el asesinato. Por la tarde, cuando llegué a casa, dijeron que un caníbal de Rothenburg se había comido a alguien. Así que el Rottweiler no se había comido a Armin. Armin había masacrado a alguien. Aunque a Maywes se le diagnosticó una personalidad esquizoide, se le consideró apto para ser juzgado. El 30 de enero de 2004, Maywes fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 8 años y 6 meses de prisión, ya que el canibalismo no era ilegal en Alemania en aquel momento. Sin embargo, en abril de 2005, se ordenó un nuevo juicio, después de que los fiscales argumentaran que Maywes debía ser condenado por asesinato, ya que principalmente asesinaba para obtener gratificación sexual. El 10 de mayo de 2006, un tribunal de Frankfurt condenó a Maywes a cadena perpetua por asesinato. Al igual que Maywes, Chikatilo fue un caníbal despiadado que asesinó al menos a 52 mujeres y niños. Sin embargo, a diferencia de Maywes, todas las víctimas de Chikatilo fueron víctimas involuntarias que fueron atraídas a sus muertes muy brutales. Un hecho que él negó. ¿Por qué debería escuchar tu basura? Ahora estás tratando de forzar otros 10 asesinatos en mí. Vamos al Tribunal Regional de Rostov, en Rusia, donde nuestro próximo caso se desarrolla, y el hombre conocido como el carnicero de Rostov está a punto de ser condenado. Aunque se le consideraba un estudiante modelo cuando era adolescente, Andrei Romanovich Chikatilo luchó con un problema más profundo. Por un lado, descubrió que padecía impotencia crónica y por otro, que era muy tímido con las mujeres, lo que a su vez le hacía socialmente torpe y empeoraba su sentimiento de odio hacia sí mismo. Sin embargo, cuando tenía 17 años, Chikatilo se dio cuenta de que podía eyacular después de saltar a la fuerza sobre una niña de 11 años y tirarla al suelo. Aunque con el tiempo se casó e incluso tuvo 2 hijos, Chikatilo, que ahora trabajaba como profesor, agredía constantemente a sus alumnos hasta que finalmente fue despedido. En septiembre de 1978, Chikatilo se trasladó a Shakti, donde cometió su primer asesinato documentado. La noche del 22 de diciembre, atrajo a una niña de 9 años llamada Yelena Sakotnova a una vieja y destartalada cabaña que había comprado en secreto ese mismo año. Intentó violarla, pero no consiguió alcanzar la erección. Cuando la niña forcejeó,
La asfixió y la apuñaló 3 veces en el abdomen, eyaculando mientras la apuñalaba. Su cuerpo fue encontrado bajo un puente cercano 2 días después. A partir de ahí, Chikatilo siguió cometiendo más asesinatos cuyo objetivo eran mujeres y niños de ambos sexos. Cuando hablé con Chikatilo dijo que al final, el sexo de la víctima ya no importaba. Lo importante eran sus propias acciones. Arrancaba los ojos a sus víctimas, las apuñalaba varias veces, las destripaba o desmembraba, y a veces se comía partes de sus cuerpos para alcanzar el orgasmo. En sus palabras, los gritos, la sangre y la agonía de las víctimas me relajaban y me producían cierto placer. Aunque Chikatilo era el principal sospechoso de las cadenas de asesinatos en torno a Rostov, se le dejó en libertad hasta el 14 de noviembre de 1990, cuando fue detenido por segunda vez y confesó al menos 53 asesinatos de mujeres y niños. Cuando lo encontraron, me llamaron para identificarlo. Me enseñaron las zapatillas. Las reconocí de inmediato. El juicio de Chikatilo fue un circo mediático, con las familias de sus víctimas enfurecidas y deseando vengarse de él. De hecho, tuvieron que meterle en una jaula metálica en plena sala para evitar que los afligidos padres le lincharan. Aunque Chikatilo actuó de forma extraña durante todo el juicio, llegando incluso a mostrar sus partes íntimas en un momento dado, todos los que se reunieron con él antes del juicio afirmaron que su comportamiento contrastaba mucho con cómo se comportaba en la cárcel y creyeron que se trataba de una estratagema para salir libre por demencia. Yo no firmé esta lista. No admití nada. Firmé donde dije que no confesé, no maté a nadie aparte de la mafia. ¿Por qué debería escuchar tu basura? Ahora estás tratando de forzarme a otros 10 asesinatos. A diferencia de los otros acusados de esta lista, Andrei Romanovich Chikatilo fue, al final, condenado a muerte, un veredicto que no se tomó a la ligera. Teniendo en cuenta los monstruosos crímenes que cometió, el tribunal no tiene otra alternativa sino imponer la única sentencia que merece. Por lo tanto, lo sentencio a muerte. Un veredicto que creía equivocado. ¿Te arrepientes de haber cometido tales crímenes? ¿Ha comenzado por fin a arrepentirse? No sé de qué arrepentirme. Me tendieron una trampa. El 14 de febrero de 1994, Chikatilo fue ejecutado con un solo disparo detrás de la oreja derecha. Mientras que Chikatilo pudo haber matado y canibalizado a su víctima para hacer frente a un problema relacionado con el sexo, Stephen Griffiths, por otro lado, asesinó brutalmente a sus víctimas simplemente porque estaba obsesionado con el asesinato. A veces se mata a alguien para matarte a ti mismo, o matas parte de ti mismo. No lo sé. Vamos a la Corte de la Corona en Londres, Inglaterra, donde Griffiths, también conocido como el caníbal de la ballesta, está a punto de ser sentenciado, y los detalles de sus crímenes sangrientos son expuestos. Nacido el 24 de diciembre de 1969 en Dewsbury, Yorkshire, Stephen Griffiths siempre mostró fascinación por la violencia, incluso desde una edad temprana. Tenía la costumbre de torturar y despellejar pájaros, y a menudo veía a su madre mantener relaciones sexuales con varios hombres en el patio trasero. De hecho, su amor por la violencia era tan fuerte que asistió al alma mater de John George Haigh, también conocido como el asesino del baño de ácido, que mató al menos a 6 personas y fue ahorcado en 1949. A los 18 años, Griffiths se había vuelto tan violento que llegó a acuchillar al encargado de una tienda mientras robaba, lo que le valió 3 años de cárcel. En 1991, Griffiths fue diagnosticado como un psicópata sádico y esquizoide, con un informe psiquiátrico que lo describía como preocupado por el asesinato, en particular por el asesinato múltiple. Es analizado y, de hecho, diagnosticado como psicópata esquizoide. Confiesa que tiene o teme que podría convertirse en un asesino en serie. A mediados de la década de 2000, Griffiths decidió convertir su obsesión por el asesinato en un acto menos sospechoso, iniciando un postgrado en estudios sobre homicidios en la Universidad de Bradford. Desde el principio, quienes conocían a Griffith tenían claro que era una persona extraña. A menudo se le describía como «vemparía». Hacía publicaciones extrañas en sus redes sociales. Incluso una vez escribió: «La humanidad no es simplemente una condición biológica, es también un estado mental. Sobre esa base, soy un ser pseudohumano, en el mejor de los casos. Un demonio, en el peor de los casos». También se le apodaba el hombre lagarto, porque tenía lagartos como mascotas, y a menudo se le veía paseándolos con una correa mientras llevaba el pelo repeinado hacia atrás, gafas de sol y un abrigo largo. Sus compañeros de piso tenían problemas con él, sobre todo por su agresividad con las vecinas del edificio, lo que llevó a los administradores de la propiedad a instalar cámaras de videovigilancia en el apartamento.
Estas cámaras acabaron captando una prueba que desveló quién era Griffiths en realidad. Creo firmemente que planeó no solo incursionar en el asesinato, sino convertirse en el más notorio asesino serial de diseño que él pudiera imaginar. Con un largo historial de violencia y un claro interés en los asesinos en serie, Griffiths había estado en el radar de la policía local durante años. Las autoridades ya le habían confiscado varias armas en una ocasión anterior. Sin embargo, nadie estaba preparado para los horrendos crímenes que Griffiths estaba a punto de cometer. Susan Rushworth, de 43 años, fue la primera víctima de Griffiths y desapareció el 22 de junio de 2009, a la que siguieron Shelley Armitage, de 31 años, el 26 de abril de 2010, y Suzanne Blamires, de 36 años, el 21 de mayo del mismo año. De hecho, las imágenes del circuito cerrado de televisión de las cámaras del edificio de Griffiths mostrarían a Blamires escapando de Griffiths solo para ser capturada de nuevo. Mientras la arrastraba de vuelta a su apartamento, se dio cuenta de que el circuito cerrado de televisión estaba grabando lo que ocurría y levantó el dedo corazón hacia la cámara, el signo definitivo de desafío. Utilizando su arma preferida, una ballesta, confesó haber disparado brutalmente a Blamires en la cabeza. Las tres mujeres eran trabajadoras del sexo en Bradford. Más tarde, el vigilante del complejo de apartamentos de Griffiths presenciaría la horrible escena mientras revisaba las imágenes del fin de semana y avisaría inmediatamente a la policía. Griffiths fue detenido, y cuando le preguntaron quién era, se declaró sin pudor el caníbal de la ballesta, alardeando incluso de haber matado a más mujeres. También mencionó que había comido partes de sus víctimas, a veces crudas, a veces cocinadas. Aunque estaba siendo investigado por el asesinato de otras dos mujeres, no había pruebas que lo relacionaran con el crimen, y simplemente se negó a hablar con los investigadores. No podemos empezar a entender qué impulsa a este individuo manipulador y de corazón frío a quitar 3 vidas de una manera tan brutal y sin sentido. Partes del cuerpo de Blamires se encontrarían finalmente en el río Aire en Shipley, mientras que el tejido humano encontrado en el mismo río se estableció más tarde que pertenecía a Armitage. Nunca se encontraron restos de Rushworth. Griffiths acabó declarándose culpable del asesinato de las 3 mujeres y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque las mujeres no están libres del crimen, es bastante fascinante cuando una asesina caníbal como Katherine Knight y su horripilante crimen se revelan al mundo. En el fondo, creo que sabía. Él sabía que iba a suceder. Él sabía... Vamos a la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur en Australia, donde este crimen se desarrolla y la sentencia espera a Knight. El 29 de febrero de 2001, Katherine Knight, una trabajadora de un matadero australiano, apuñaló 37 veces a su amante, lo descuartizó, lo cocinó y se dispuso a servírselo a sus hijos. Sin embargo, hagamos un viaje por la memoria hasta la infancia de Katherine y lo que salió mal. Katherine Knight nació en el seno de una familia disfuncional en la que su padre era un alcohólico furioso, su madre odiaba a los hombres y el sexo, y ella misma fue agredida sexualmente por miembros de su familia hasta los 11 años. Cuando dejó la escuela a los 15 años, buscó lo que ella describía como el trabajo de sus sueños en un matadero local. Con el tiempo, Katherine mantendría relaciones tóxicas con hombres que no pudieron soportar sus abusos y la abandonaron. En 1995, se fue a vivir con John Charles Thomas Price y su relación también fue violenta. La cosa llegó a tal extremo que, en febrero de 2001, Price solicitó una orden de alejamiento contra Knight después de que ella la apuñalara en el pecho tras una discusión. El 28 de febrero llegó a decir a sus compañeros de trabajo que si al día siguiente no acudía a trabajar sería porque Katherine le había asesinado. En el fondo creo que sabía. Él sabía que iba a suceder. Él sabía. A pesar de sus súplicas para que Price no volviera a casa, él declaró que temía que ella matara a sus hijos si no lo hacía. Ese mismo día, Katherine lo apuñaló al menos 37 veces, lo desolló y colgó la piel de un gancho para carne. También decapitó a Price, cocinó partes de su cuerpo en una sopa y puso el caldo en platos para que lo comieran sus hijos. Se disponía a servir las partes de su cuerpo a sus hijos. Más tarde se vio una tercera comida tirada en el jardín trasero, lo que llevó a especular que Katherine podría haber intentado comer, pero no pudo. También se encontró la cabeza cortada de Price en una olla con verduras. El 8 de noviembre de 2001, fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo de caníbales reaccionando a las cadenas perpetuas. Para ver más vídeos fascinantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero.